Hola amigos, bienvenidos en este nuevo video espagnol pas à pas. Aujourd'hui, nouveau concept sur espagnol pas à pas, la radio pas à partir d'aujourd'hui, du contenu 100% en espagnol sur un sujet de société avec la transcription du texte dans la description de cette vidéo. Ce sera régulièrement sur la chaîne YouTube espagnol pas à pas. Entonces, hoy comenzamos hablando de 5 ideas falsas sobre los españoles. Si alguien te pregunta cómo son los españoles, a lo mejor vas a contestar, siempre hacen la siesta, comen paella, beben sangría, van a corridas. Pero eso es la imagen típica que los extranjeros tienen en general de los españoles. Pero no es así. Es una falsa idea. Y vamos a ver hoy vamos a ver 5 estereotipos, 5 falsas ideas sobre los españoles. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una imagen, una idea definida que tenemos sobre una persona o sobre un grupo de personas que se acepta comúnmente, ¿no? Un estereotipo, un stereotype, o también una idea falsa, una idea que no es verdad. Hoy vamos a ver 5 ideas totalmente falsas sobre los españoles. El primer estereotipo, los españoles son perezosos. ¿Qué significa perezoso? Es alguien que no quiere hacer algo porque requiere muchos esfuerzos o porque es una obligación, ¿no? No quiere hacerlo si constituye una obligación. Un perezoso en francés, un paresseux. Entonces, una idea falsa es que los españoles son perezosos. Esto viene de una creencia muy popular fuera de España. La gente suele hacer la siesta. Parece que la gente suele hacer la siesta, incluso los días de trabajo. Pues esto es totalmente falso. En 2014, por ejemplo, un estudio realizado por 2 organizaciones españolas, entre más de 3.000 personas españolas, revela que el 60% de los españoles nunca hace la siesta. También el 22% de los españoles hace la siesta solo en algunas ocasiones y solo el 3% de los españoles duerme después de la comida únicamente los fines de semana. ¿Vale? Entonces, los españoles no son vagos. Vago es un sinónimo de perezoso. Vago, perezoso, feignant, paresseux. Tienen en general jornadas laborales largas. Una jornada laboral es un día de trabajo. Tienen jornadas laborales largas, tan largas como en el resto de Europa. Y la idea según la cual trabajan solo por la mañana, porque hacen la siesta por la tarde, porque hace mucho calor, por la tarde también es una idea totalmente falsa. El segundo estereotipo es que todo el mundo en España sabe bailar el flamenco. La verdad es que existe una minoría de españoles aficionados que saben bailar el flamenco. Es una minoría y en general se encuentra en Andalucía. Entre el resto de la población española, muy pocas personas bailan el flamenco. Y es más, a ciertos españoles no les gusta para nada el flamenco. En España, como en el resto de Europa, la gente suele escuchar pop o rock. La gente suele escuchar. Suele es el verbo soler.
Soler significa avoir l'habitude de. Suelo escuchar música después del desayuno significa j'ai l'habitude d'écouter de la musique après le petit déjeuner. Suelo, sueles, suele, solemos, soleis, suelen. Et ensuite directement l'infinitif pour dire avoir l'habitude de. La tercera idea falsa es la siguiente. A todos los españoles les encanta la corrida. No, no, no. De hecho, hay un gran número de los españoles que está en contra de la corrida. Estos españoles piensan que las corridas deberían estar prohibidas porque durante una corrida el animal sufre. Ahora te propongo una cifra interesante. Hubo una encuesta en el periódico de El País que ha revelado hace poco que 60% de los españoles está en contra de las corridas. Entonces es una idea totalmente falsa. El cuarto estereotipo es a propósito de la comida y de la bebida. Para muchos extranjeros, los españoles comen paella y beben sangría. Es otra idea totalmente falsa. Attention, je n'ai pas dit es una otra idea. J'ai dit es otra idea. En effet, on ne met pas un et on ne met pas una devant otro ou bien otra. Par exemple, quiero otro café et non quiero un otro café. Quiero otro café. À la fin des concerts en Espagne, on ne dit pas una otra, on dit otra, otra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la paella es un plato típico de la comunidad valenciana y se puede comer en Valencia y en todo el país español. Pero no es una comida que se hace a menudo en casa. La paella se come más en el restaurante y en algunas ocasiones, ¿no? No es el plato básico de un español que come cada día, ¿vale? Se come más en los restaurantes. Se come, c'est plus troisième personne, vous vous souvenez, ça c'est une manière de dire on, un on général. Par exemple, en Espagne on vit bien, en España se come bien. Respecto a la sangría, la realidad es que a la gente le gusta más el vino le gusta más la cerveza. Y la sangría suele ser una bebida de verano. Entonces, en España, durante el invierno, solo los turistas beben sangría, no los españoles. Los extranjeros piensan que todos los españoles tienen el pelo negro, los ojos oscuros y la piel morena, como Penélope Cruz o Antonio Banderas. Pero se equivocan. Equivocarse significa se tromper. Los extranjeros se equivocan. Hay españoles que tienen los ojos verdes o azules, por ejemplo. También se piensa a menudo que los españoles son pequeños. Hay que son bajos. Hay españoles muy altos, como en otros países de Europa. Muy bien, eh bien c'était la première intervention de la radio Pas à Pas. J'espère que ce contenu 100% en espagnol vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si cela vous a plu. Et puis, sachez que sur l'abonnement Pas à Pas, eh bien, chaque semaine, les abonnés d'Espagnol Pas à Pas reçoivent ce genre de contenu avec en plus un point de grammaire, avec en plus des exercices corrigés, autocorrigés, avec des classes virtuelles en live chaque mois. Donc si vous voulez avoir ce genre de contenu de manière plus conséquente et plus régulière, n'hésitez pas à vous abonner à Espagnol Pas à Pas. L'abonnement est mensuel et je vous mets le lien dans cette vidéo. Et puis, c'est la première fois que je réalise ce type de contenu. C'est le
la première émission de la radio Pas à Pas sur Espagnol Pas à Pas. N'hésitez pas à me dire si ce contenu 100% en espagnol avec des explications avec le texte en transcription vous a plu. Et alors j'allais oublier comme d'habitude, tenéis algunos deberes. Non, c'est... Claro que sí, tenéis algunos deberes. Para estos deberes, donc c'est la première émission de la radio Pas à Pas, premier podcast. Merci de me dire, primero, de dónde vienes y segundo, cuáles son los estereotipos sobre los habitantes de tu país. Comme ça, on va voir un peu d'où vous venez, vous qui écoutez Espagnol Pas à Pas. Et puis on va voir les différents stéréotypes. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires, je vous lirai avec grand plaisir et je vous répondrai avec grand plaisir. Perfecto amigos, pues yo ahora me voy. Alors, un autre stéréotype sur l'Espagne, c'est qu'il fait toujours beau, il y a toujours du soleil. C'est un autre stéréotype, cela dépend des régions, cela dépend de la période de l'année, mais c'est quand même vrai qu'il y a souvent du soleil. Entonces yo me he puesto las gafas de sol. Para irme, os dejo, nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber asistido a esta primera emisión de la radio Pas à Pas. Estamos en contacto. Hasta luego, amigos, que os vaya todo muy bien. Chao.